Artimistas, la alquimia de crear. Un podcast por Franca Paz. Hola a todos, muy bienvenidos al tercer episodio ya del podcast. Hoy estoy muy feliz y muy honrada de contar con la presencia de una artista maravillosa que es Paloma Hoyos Cardemil, quien principalmente define su obra a través de la poesía teatral, la cerámica, la pintura, el tatuaje y otras formas de expresión que vamos a estar ahora conversando. Dejarles la invitación a que la conozcan a través de este podcast, pero también que la busquen en sus redes sociales y se inspiren. ¿Cómo estás, querida Palo? Bien, muchas gracias por invitarme. Es un honor poder hablar del arte, o sea, de la creación contigo, que también te admiro mucho y respeto mucho tu trabajo, así que es mutuo. Gracias. Gracias. Quisiera pedirte, Palo, que cuentes un poquitito de ti para que la gente te conozca. Yo soy mexicana chilena. He vivido un poco más de la mitad de mi vida en Chile, pero también toda mi infancia y mi adolescencia en México. Y soy hija de pintora y nieta de artista también. Entonces, un poco desde ahí aprendí de chica que un poco así es como se resuelven las cosas que le pasan a una, creando algo, por verlo en mi mamá, en mi abuela. Entonces, esa es como la práctica que he tenido desde siempre. Desde dibujar o hacer cerámica o de alguna manera buscar traspasar la vivencia del momento en una creación, en algo que pueda ser tangible para mí, para poder ver qué es lo que pasó adentro, como exteriorizarlo de alguna forma. Sí, un poco eso es lo que hago. Qué lindo tener una madre y una abuela artista. Me imagino que tu infancia fue puro crear. Sí, ¿Cómo fue tu niñez? pues a mi mamá la vi mucho hacer grabado, también la vi mucho dibujar. Es ilustradora de cuentos y algo que me gustaba mucho es que ella nunca me decía qué era lo que tenía que hacer. Muchas veces le preguntaba por qué no se me ocurría qué hacer y mi mamá nunca me guió, digamos, desde su creencia de lo que yo podría, sino que yo la veía a ella hacerlo. Entonces desde ahí yo trataba de hacer algo y se me generaba como una tensión muy grande en el hecho como de, me imagino que a todas las niñas y a los niños les pasa, ¿no? Eso como de imaginarte algo y tratar de unir la imaginación con la mano y abrir ese camino para llegar a lograr lo que te imaginas. Y siento como que en ese camino se empieza como a abrir una espesura en la mente, como cuando uno va con el machete abriendo camino en el cerro. Es como algo parecido y que al principio, pues claro, te puedes frustrar mucho porque está cerrado y no puedes, pero mientras más sigues intentando, como que más se empieza a conectar ese caminito. Eh, y sí, mi infancia fue mucho eso, fue mucho dibujar con mi mamá o verla dibujar. Después mi mamá también estuvo casada con un pintor y también fue mucho escucharlos a ellos hablar sobre la pintura, hablar de por qué un cuadro les parecía bueno, por qué un cuadro no era bueno. Y si bien nunca estudié en la universidad arte, siento que toda la vida estuve de alguna manera en una escuela en donde muchas veces, por ejemplo, no sé, yo llegaba con un dibujo a mi mamá y le decía, mira, mamá, ¿te gusta mi dibujo? Y mi mamá como, te diré. Y sí, y a veces yo llegaba con un dibujo y mi mamá lo encontraba increíble y lo enmarcaba y lo ponía en la cocina. Y entonces yo me preguntaba por qué ese dibujo es bueno y por qué ese dibujo no es bueno, ¿no? Como que siempre existió esa cosa de que no todo lo que uno hace necesariamente es celebrable,
como un poco lo que hacen a los niños, que todo, ay, qué maravilloso, ¿no? Mi mamá, si no era bueno, no me decía que era maravilloso. Honesta. Sí, Hoy sabes que me siento demasiado identificada con eso. Primera vez que escucho a alguien que también, porque mi mamá no me celebraba todos los dibujos. Era súper honesta, es súper honesta en general. Cuando llego con algo, de hecho es una de las más críticas, que está bien también. Me gusta que así sea. sí, es bueno porque también se empieza a generar un criterio de que cuando yo hago algo, no todo lo que hago me parece maravilloso. Hay cosas que digo, no, por ejemplo, en la cerámica, a veces algunos esmaltes no me quedan como yo quisiera. Y hay personas que les encanta justo esa cerámica, ¿no? Pero yo sé que para mí no estuvo bien lograda. Me encanta que a alguien le guste, bacán. Pero también hay una suerte de empujarse un poco más allá y no como estar, o sea, sí, tener como una suerte de autocrítica constructiva igual para progresar, como de no quedarse con solo lo que llegó así, ay, qué maravilloso, ¿no? Esta proporción, esta forma, no logré conectar completamente, está muy rígido, no sé, como que hay un diálogo ahí que es bueno de poder reflexionar sobre lo que si uno hizo algo fue a cabalidad lo que quería expresar. Y hay veces que no importa como que, pero se expresa lo que se necesita y para mí funciona muy bien también, como depende mucho. O sea, sí, Claro, porque a veces pasa que la primera versión, como esa más intuitiva, más arrojada, esos bocetos, quedan mucho mejores que la versión final. O de repente ciertos errores que para ti son errores pueden ser maravillosos para otras personas o para ti misma después viéndolo con distancia. completamente. Y muchas veces son los errores los que a mí, yo trabajo mucho con el error también a través del teatro. En la escuela donde estudié, en La Mancha, el error era la guía del camino, porque no te decían tampoco mucho lo que tenías que hacer, o sea, te decían lo que tenías que hacer, pero no te decían cómo. Entonces, equivocarte era la manera de encontrar el camino y te decían mucho, ese es un excelente error, muy buen error. Entonces se celebraba mucho el error. Y eso a mí me ha hecho muy bien, como porque desde el error a veces, no sé, hay una búsqueda y justo en una parte de esa búsqueda surge algo, o sea, si bien digamos que esa creación no funcionó, por ejemplo, pero hay un cuadradito en una esquina que sucedió algo que es el nacimiento de una nueva creación. Y como de repente, no sé, la imagino, pero hubo una cierta mancha o una textura que es como, wow, ya voy a seguir por ahí. Y abre puertas. Es súper. A mí me gusta equivocarme. Sí, está bueno. El error está buenísimo. Sí. De hecho, estuve chusmeando tu Instagram y vi una que era una pieza que hablabas de que la llevaste de viaje a México o la hiciste en México y la trajiste a Chile y la cuidaste así. No sé si puedes contar un poco de esa historia. Oye, sí, esta historia. Es que fue antes de la pandemia y yo estaba en México e hice unas piezas de cerámica y me tuve que venir a Chile porque ya me iban a cerrar la frontera y tenía una mariposa bastante grande. Bueno, no sé si tan grande, pero sí era grande, que venía sin coser. Entonces me la traje en una bolsa así con esponjas y aquí. Viajé todo el avión con la cerámica porque además sí era frágil, porque estaba como no era plana, tenía diagonales. Y después estuve como 4 días en cuarentena o 5 días en cuarentena en esa época terrible, en un departamento que me habían prestado, porque aparte yo estaba resfriada. Y justo ya cuando iba saliendo de ese encierro, de alguna forma la bolsa rodó por su propio peso y cayó al suelo y se rompió en muchos pedazos. Entonces la cosí igual,
O sea, la esmalté, la cosí y la pegué como al estilo japonés. Y pues sí, surgió una mariposa que tiene una historia muy, muy como viajada, digamos, una historia grande. Y de hecho esa mariposa ya vive en casa de una mujer que la encontró maravillosa y que la quiso tener y la compró. Sí, pero fue como una... Sí, fue un desastre hermoso que sucedió con ella. Sí, pero pasa mucho con la cerámica. La cerámica se rompe. Es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Como... Sí, sí. Sí, tiene eso, la cerámica que no la puedes controlar mucho. Sí, en parte, pero hay otra parte que no, cuando sobre todo la metes al horno, no sé. Como que puede resultar, el color cambia, cambia el tamaño, cambia muchas cosas. Y me parece súper eh, la vida misma, lo que le pasa a esa mariposa. Y me habla también de esa belleza en las heridas, en esas cosas que llevamos como seres humanos todos y que al saber unificarlas y traerlas de vuelta a uno, es como que le resignificas la belleza a tu propia historia y a ese objeto y a todo lo que hay ahí a su alrededor. Te recuerda la vida misma. Totalmente, estoy de acuerdo. Sí, porque tal vez, sí, yo no sé, muchas veces yo creo desde la incomodidad, desde el dolor, y sí, o sea, cuando tengo algo que ya no me cabe en el cuerpo, que es una herida, que es un momento que a veces puede no ser, a veces sí creo también desde la alegría y del júbilo, pero también a veces creo desde, sí, desde esa trizadura. Y, y muchas veces la creación es la forma que tengo de caminar ese proceso. Y sí, estoy de acuerdo que tal vez, no sé, y me imagino habrá, bueno, Frida Kahlo, hay muchas personas que han encontrado ese alivio en el crear, ¿no? Como, eh, sí, yo creo que ser humano es sensible, ¿no? Como no creo que no haya ningún ser humano que no conozca el dolor. Es como parte inherente del ser humano. Entonces, sí, crear es la fórmula que de alguna manera he encontrado sí, sí, sublimar ese proceso y darle un sentido estético a ese momento, como convertirlo, transformarlo y ofrendarlo en una imagen, en una creación. Eh, Sí, es muy gráfico lo que decías, porque, claro, cuando sacas ese dolor hacia afuera, es literal un alivio tan grande, porque lo estás sacando como si fuera una sustancia, y lo ves ahí, y ya deja de estar tan incrustado, tan, no sé cómo describirlo, tan adolorido quizás, porque ya está fuera de mí. sí, sí, también es una especie de compañía para la soledad. A mí me pasa, o sea, como al transmutar esto, convertirlo en un objeto, en una imagen, en una pintura, en una acción teatral, en una, sí, en una creación que puede ser de varios tipos, como que esa creación queda de testigo y me acompaña de alguna manera, que pueda sonar un poco curioso, pero sí me recuerda que ya atravesé eso, es un testigo, es como una compañía y es bonito ese acompañarse como, sí, sí, como volver visible, Sí. visible, como también, como un poco. Ujú. El puente, sí. Y me lleva también mucho a lo que decías al principio, que lo encuentro así destacable, lo de ir abriendo la espesura. Ante la frustración y todo lo que puede haber, esto también va abriendo camino, va iluminando, va trayendo reflexiones nuevas, nuevas perspectivas. Entonces es muy precioso.
Y te quería preguntar también, como tú tienes tantos lenguajes diferentes, ¿cómo ves que confluyen estos? ¿O cuándo sabes cuál elegir? Como distintos canales, ¿no? ¿Cómo convergen en ti? Em, en algún momento tener tantas disciplinas parecía demasiado, parecía muy confuso. Me costó mucho decidir qué iba a estudiar, porque sabía que no quería estar 6 años pintando sentada, porque mi cuerpo me pide mover. Y tampoco quería estudiar solo danza porque quería comunicar algo a veces, tal vez con la palabra o plasmar algo con mis manos. Y tampoco era la música porque qué pasaba con la pintura. Entonces decidí estudiar teatro, pero en La Mancha, porque era corto. Y después hice una especie de posgrado en escenografía portátil, como para meter las artes plásticas. Y estudiando teatro y viendo cómo funciona el teatro me di cuenta de que, creo yo, al igual que la naturaleza, hay estaciones y no todo se da al mismo tiempo. Algo que me ayudó mucho para ordenarme fue darme cuenta de que tal vez, por ejemplo, para mí la luz de invierno es una luz que a mí me gusta más pintar. Entonces, como en invierno la cerámica se seca más lento, es más fácil para mí poder trabajar la pintura y algunas cerámicas y si se me da. Y el teatro es algo que viene por temporadas también. Entonces, no siempre una está dando funciones de teatro. Los proyectos duran 4 meses, después puede pasar 6 meses, 7 meses donde no hay nada. Entonces también me gusta mucho cultivar la huerta, porque la huerta también me habla mucho de eso, de los tiempos de las cosas. Entonces, a veces simplemente, por ejemplo, ahora hace tiempo que no tatúo, porque me metí mucho al teatro. Em, y entonces, claro, el impulso de lo que tengo la necesidad de hacer se ha ido ordenando con los ritmos de alguna forma de las estaciones. Y a veces pinto en verano también. Y tal vez pinto el cuadro más grande que he pintado, porque como puedo salir al patio, pinto una cosa gigante, ¿no? Pero sí, yo creo que en su tiempo de observar se puede ir encontrando la verdad del momento y ahí se va ordenando solo, creo. Ujú. Qué bonito, me encanta. Y te lo pregunto también porque yo estoy empezando a incursionar en el mundo de la creación de música y pensaba como, claro, son varias aristas de un prisma, ¿no es cierto? Y una amiga me decía, es que es como un árbol. Tu canal central es el tronco, tu arte, y de eso tiene varias ramas. Cada rama puede ser arte, escritura, música, lo que tú quieras en el fondo. Y me pareció muy bonito y creo que es muy gráfico en ti, como cada una de esas ramas se muestra y salen distintas flores, distintos frutos, experimentos, juegos. Siento que tu trabajo es muy juego también. Sobre todo, no sé, me acordé cuando fui a tu casa y vi que estabas preparando estos títeres, lo de tu obra de teatro de Pipa. Es que me resuena mucho. Y también me gustaría preguntarte sobre el territorio en el que estás, porque hablaste de las estaciones y tú vives en Pucón. Y ahí es como, wow. De hecho, me acuerdo, ¿sabes qué me dijiste? Es que vivir acá todo el año es súper potente por el volcán. Y ahí yo no había vivido en el sur hasta ese momento. Y viví un año. Recién me fui hace poquito. Y es también súper intenso. Así que creo que es... Sí. Y este territorio es súper fuerte. Hay que estar bien centrada, siento. Em, Creo para mí, tal vez hay personas que son distintas, pero para mí es importante estar concentrada de que yo no estoy sola acá, de que está lleno de seres, de que está lleno de fuerzas y que hay que saludarlas constantemente. Eh, Cada vez que me alimento,
Yo procuro entregar un bocado de mi plato a los elementales del lugar. Procuro que mi centro esté alineado con las direcciones que están acá. O sea, por ejemplo, acá está el volcán, allá hay una cascada, por allá sale el sol, allí está el norte. Porque cuando pierdo ese rumbo, esa brújula, la fuerza es tanta en este lugar que mi mente se enmolina. Y solo siento que al poner atención me sitúo y puedo caminar derechita. Y ahí también creo que este territorio así, al igual que si tú le saludas, también te saluda. Y empieza a volverse esta suerte de diálogo, en donde, claro, o sea, como si el volcán está siendo visto por mí, tal vez él me verá o ella me verá y me dará fuerza cuando se la pido. Es como ir haciendo alianzas. Y de alguna manera también, bueno, mi proceso de vida acá es bastante solitario, pero no lo es al mismo tiempo por lo que te digo, ¿no? Como que cuando me olvido de eso me siento sola. Porque también las distancias son súper amplias, o sea, como mis vecinos están allá lejos y los otros amigos están por allá. Yo voy a Santiago y me siento en una plaza y no puedo creer la cantidad de gente que veo. Es como, oh, hay gente, se comportan de esa manera. Los contentos, es como, es chistoso. Eh, pero sí, y así mismo también empieza a llenarse el imaginario de estos paisajes, de estas fuerzas. Y bueno, la verdad es que últimamente todo mi trabajo se trata mucho de lo que experimento en este territorio. Si me encuentro con un zorro, ese zorro me gusta plasmarlo para recordar que lo encontré en el camino. Y me gusta plasmarme a mí cuando me lo encontré en el camino. Entonces hago una suerte de unión de un zorro conmigo, porque cuando yo vi al zorro me volví el zorro por un momento, porque lo vi. Eh, y también ojalá pudiese tener así como la capacidad de volverme el volcán y que somos, ¿no? También, ¿no? Pero tal vez a veces mi mente no está suficientemente presente para darme cuenta de que eso está sucediendo, ¿no? Pero cuando aparecen los animales me es muy claro, como... Entonces me gusta mucho entregarles ese como ese recuerdo como a la vida, como me encontré con un zorro, me encontré con un puma, me encontré con mi parte puma cuando lo vi, me encontré con un peuco que estaba yo muy triste y me vino a saludar, y de repente todo se volvió importante porque llegó el peuco, ¿no? Como y eso me encanta hacer, eso es como lo que me he dedicado últimamente y por eso me gusta ponerme la cabeza de zorro y me gusta dibujarlo y me gusta plasmarlo y me gusta ponerlo adentro y ponerlo afuera y hacerlo teatro y hacerlo pintura y hacerlo cerámica. eh, sí, como esa cosa que es como cuando veo algo afuera, también lo veo hacia adentro. Entonces, si tengo la capacidad, me puedo convertir en muchas más cosas de las que soy, o me amplío, como, sí, un poco eso me gusta mucho, jugar a eso, es un juego, porque en verdad es un juego, pero es verdad. Sí, es ambas cosas. Es muy real. Y, y es muy teatral aparte, tomar ese personaje e integrarlo en ti, que yo hace poquito también sentí esa energía como de, claro, yo por ejemplo hacía meditaciones del animal de poder, pero lo veía afuera, como que él me entregaba un mensaje y todo esto, pero un día hice un cambio y fue como, "Pues, claro, yo soy ese animal si está ahí". Y ahí empecé a pintar, no sé, una mujer como mariposa, siendo mariposa, o león, como muy fusionado en ambos, entonces me hace mucho sentido eso. Y de hecho tengo un libro de una tía que es ilustradora. Cuando yo era chica llegó. Y al final el colofón dice, gracias por leer este libro que ya eres. Algo así, como no literal, pero este libro que ya eres. Porque claro, vamos integrando todo eso, haciendo lo propio y no hay nada separado. Al Sí, final es eso. sí, y sí, de alguna manera
es muy loco porque, por un lado, son cosas en las... Es loco porque no es algo que en lo que yo crea como desde la cabeza, como que me guste hablar de ello. Ahora lo hablo porque como que estamos en confianza y se me pregunta de dónde viene. Como que no me gusta mucho intelectualizar las cosas, pero tampoco siento que lo estoy haciendo ahora porque surge de una cosa muy entretenida, pero como, no sé, como a veces me suena un poco estricto el discurso, pero sí debo de reconocer que me sucede completamente, como que ese devenir de todo, porque sí, como un poco también conociendo, ya, a ver, cómo habitan el mundo los antiguos, como los originarios, las originarias, que le dan la importancia a todo lo que existe y honran con su atención y con su reconocimiento cada piedra, cada hoja, cada pájaro. Y eso es algo que a mí me ha hecho muy bien conocer, que existen seres humanos que están vinculados con la tierra a ese punto de darle a todo la importancia que tiene, como que no somos más importantes que una piedra, o que un gusano, o que un colibrí, que somos eso todo, y que a medida que más conectemos con cada parte de esa naturaleza, más conectamos con nuestro propio ser humano. Y eso me gusta mucho, habitar desde el juego, como desde el juego de la posibilidad de ser, sí, sí. Sí, qué bonito. Me recordaste, bueno, nosotras nos conocimos también por Raíces de la Tierra, que es este camino rojo conectado a los indígenas, que de ahí te voy a preguntar de eso porque tú estás mucho más metida que yo, pero me acuerdo que yo tomé una terapia, yo en mis miles de terapias, con el Mamo Lorenzo, que es el abuelo colombiano. Y desde eso he tenido un respeto y un cuidado con las piedras, ya que las mencionaste, absolutamente distinto, como que les pido mucho permiso si es que las necesito, porque él me decía que en mis cosas, en mi historia, un abuelo mío tomó una piedra que era el ojo de una serpiente, muy guardiana de este territorio, y que eso me había traído algunas consecuencias en mi vida. Y fue como, oh, qué impactante, muy, muy impactante. Sí, y tantas cosas bueno, que no somos capaces de leer, ¿no? Como me gusta mucho estar disponible a aprender, como porque por eso como que no le doy mucha bola a mi trabajo a veces. O sea, como que o como, no sé, es que me cuesta a veces cuando las personas creen que ya lograron algo, como, oh, qué maravilloso esto que hice, oh, no sé qué, como que creo que hay una trampa ahí, como que me gusta estar disponible para lo que sigue. Y tal vez en algún momento me detendré a mirar lo que pasó, pero como en la creación, no sé, siento que todavía no logro ni la mitad de mis capacidades humanas, como ni siquiera la mitad, pues aquí no hemos logrado nada, pero en ese lugar cada vez conecto más y cada vez como que puedo escuchar más. Y, y sí, eso está buenísimo. Y no sé cómo vivirá la vida el Mamo Lorenzo, por eso lo digo, ¿qué con él le hace ser? Como que vivió en una cueva toda su infancia y que le explicaron cómo era el mundo afuera. ¿Qué? Yo no sabía esto. El Mamo Lorenzo vivió en... Es como una cosa como lo que le hacen a los lamas, así como que por cierta fecha y así nace un niño y es el elegido y lo llevan a una cueva, en este caso, y su papá va a alimentarlo y a contarle cómo es el mundo afuera. Y él no conoce el mundo como hasta los 12 13 años, algo así. Y cuando sale a conocer el mundo, imagínate cómo será ese planeta para él. Wow. Una locura, como, Oh, bueno. Entonces el Mamo Lorenzo, no sé, a mí me han contado historias así como de que yo no lo conozco tanto, pero cuando hablé con él era una persona completamente normal, que se reía mucho.
Y no sé, en algún momento recuerdo que alguien me contó una historia como de que le habían preguntado, oiga, mamo, ¿en qué anda? Andaba callado así. No, aquí estaba conversando con una ballena. Así, casual. Chill. Me encantaría, sí, me encantaría como... admiro eso, o sea, admiro esa capacidad humana llevada a ese lugar. Y también agradezco la mía, ¿no? En la que estoy, que está súper bacana, ¿no? Pero está interesante. Claro, imagínate haber vivido en la oscuridad misma tanto tiempo, tus primeros años de vida, como una gestación extra larga, en que quizás qué dones desarrolló y qué comunicaciones sutiles. Es como las personas ciegas que dicen que tienen una visión extraordinaria del corazón o una audición muy aguda y que, o sea, se nota en él. En este, es muy sabio el mamo. Y está conectado a otros planos. Es como, a mí en la terapia me hacía como cosas con las manos y cantaba unos sonidos que estuvo mucho rato en eso, no me decía nada que yo entendiera, pero que ahora me hace mucho más sentido con lo que me estás diciendo, porque claro, hay una conexión que va mucho más allá de esto, de lo físico, de lo humano. Sí, total. Sí, total. Sí. Y esa también era una de mis preguntas de cómo conectas tú con esos otros planos sutiles, quizá a través de los sueños o de visiones. ¿Cómo es para ti? Em, para mí, desde chica siempre he visto cosas y he escuchado cosas a veces, pero siempre mi imaginación tiene imágenes, o sea, en mi imaginación es como que se me presentan imágenes. Casi todas las cerámicas que hago las hago porque las vi primero, de alguna manera. Los dibujos también, las pinturas también, las canciones, las escucho también. Y a medida que voy trabajando desde lo que puedo y desde mi lugar mestizo, he empezado a acceder eh, a estas tecnologías indígenas, porque son tecnologías como lo es la búsqueda de visión, como es la danza al sol, que lo es el temazcal, que en el fondo lo que es una puerta hacia la naturaleza y hacia las direcciones y hacia los elementales y los espíritus que habitan ahí. Entonces, mientras un poco, no puedo decir que conozco desde el lugar del conocimiento, pero sí experimento desde el lugar de la experiencia y de ahí aparece un saber directo, no sé cómo expresarlo, pero eh, aparece esta conciencia de dónde estoy en el mundo, dónde estoy parada, lo que te hablaba de lo que está pasando alrededor mío. Y en este lugar, como que, ya lo voy a decir así porque estamos en confianza, pero con mi conciencia como que se levanta un altar en los rumbos. Ujú. Entonces cada cosa que está ahí se posiciona frente a mí, o yo frente a ellos, o ellos en el todo, y yo con ellos y con ellas. Y de ahí empiezan a aparecer lecturas de lo que está presente. Y, y aparecen, y los símbolos están todo el tiempo. No es lo mismo que ese día apareciera un peuco cuando yo tenía el corazón roto y se parara justo al frente del árbol, frente a mí. Y aquí está, y lo tuve que hacer porque me dijo, esto es una señal. Y así como cuando en el desierto dejan señales en el camino y dejan piedras y se dice, por acá se pasa, es una señalera. Así aparece estas imágenes que señalan un proceso, que señalan una transmutación, que señalan un devenir, eh, que, que recuerdan y que también son un símbolo para el exterior, de decir, por ejemplo, en un vipassana, por ejemplo, tuve una visión
muy fuerte, tuvo un momento así de que fue muy fuerte. A mí me pasan cosas muy fuertes a veces. A veces, y creo que la verdad agradezco mucho que creo que soy una persona muy valiente porque las puedo habitar, porque dan mucho miedo, conchetumare. Pero, pero al mismo tiempo sí le entro. Y en este caso no fue tan fuerte, digamos, de miedo, pero fue en Vipassana y yo estaba meditando un día 7 y justo traía una serigrafía de un peuco, era invierno, entonces estaba abajo de muchos chalecos, tenía un peuco aquí en el pecho, que yo ni me acordaba porque llevaba yo creo que 2 días con él. Y meditando vi una cerámica que está acá, te la voy a traer, porque sí, te la traigo. Ya. Sí, sí, sí. Meditando la vi a ella igual y como está. Tenía un peuco en la cabeza y de alguna forma después aparecieron otras también producto de esta visión. La visión era así, espacio vacío, ella flotando, así, punto. Para los que estén escuchando, es una mujer que está con su posición de meditación. Tiene como un gorrito. ¿Es un águila? Es un peuco. Eso. Ah, hermoso. Claro. Está en el plano volando y tiene un collarcito y da mucha paz. La cosa es que, claro, me di cuenta ahí que de alguna forma, en la proporción de un pájaro, si un pájaro fuera grande, nuestra cara mide exactamente el pecho de un pájaro. O sea, si nos ponemos la cola acá, las alas acá y aquí la cabeza, o sea, bueno, la naturaleza funciona así. La cosa es que salí de la sala de meditación con esta imagen y volaba un ave muy alto en el cielo. Y yo, puede ser que no estaba, tenía una sensación un poco desagradable durante el día. Vipassana a veces puede ser un poco atravesar. Y cuando salí al patio estaba esa ave volando muy alto y yo pensé, eso es muy grande para ser un tiuque. ¿Qué será? Y cuando pregunto qué será, el ave giró en 180 grados, como si estuviera en skate y se diera la vuelta, y el sol le pegó en el lomo y el lomo brilló, y era un lomo plateado. Y ese giro que hizo, después de que yo le pregunté quién eres, o sea, era claro que me estaba contestando, aunque estaba lejísimo. Y cuando me contestó recordé que yo traía un peuco en el pecho. ¡Ay, qué hermoso! Y en ese momento como que todo se revolucionó y aunque da lo mismo porque en Vipassana no importa mucho las sensaciones que estés experimentando, debo admitir que sí entré en un estado bastante de éxtasis por un momento hasta que volvió a aparecer una sensación desagradable, normal, pero fue como, sí, y lo que a mí más me impresiona y que eso lo agradezco y no sé cómo sucede y que yo creo que es por haber atravesado la espesura de mi mente de tal forma, también con la vipassana, porque eso es lo que se hace, se atraviesa la espesura de la mente y a ver cada vez que quise dibujar y me frustraba esforzarme más y más y más, llegué, he llegado al punto que eso lo agradezco con mucha humildad lo agradezco, de poder hacer lo que quiero hacer. Como, porque este ser de verdad que es exactamente como yo lo vi en mi visión, en mi imaginario. Y ese es un misterio que agradezco mucho. Y que también tiene que ver con no rendirse y con haberme equivocado tanto. Sí. Sí, Claro, porque mucha gente suelta su labor artístico por esa frustración inicial y esa incomodidad que tú estás hablando también en Vipassana, que son retiros de silencio, ¿cierto? Para los que no tienen idea. sí. De varios días de silencio, que no puedes tener ni cuaderno ni lápiz, creo. No, no, este era un satipatthana y en este sí podía tener lápiz y cuaderno, pero es un curso que no es tan habitual. Y sí,
Eh, sí, a mí me pasa, por ejemplo, con eso que te digo que tengo como cierto respeto por las creencias, como respeto con casarme con una creencia, con la que yo participo en cosas del Camino Rojo, pero yo no podría decir que el camino es rojo. Me gusta mucho el rojo, Ujú. pero también me gusta mucho el azul y el blanco y el negro Total. y las cosas que son buenas, me gusta tomarlas. Y las cosas que no lo son para mí, trato de no tomarlas, aunque sean del Camino Rojo, aunque sean de Vipassana. Pero sí debo de reconocer que en mi vida la Vipassana y el Camino Rojo han sido grandes guías para mi proceso de existencia, grandes, grandes guías, y que las agradezco mucho. Pero no me gusta levantar banderas porque siento que las banderas son lo que nos ha separado como humanidad también. Eh, pero sí, sí me han conectado mucho conmigo y con el mundo, la verdad, con la naturaleza y con los demás seres humanos también, como con con la importancia de la compasión, de la empatía, de que al trabajar con una misma uno se da cuenta de que las otras personas en verdad no es que sean malas, sino que en verdad lo están pasando mal y que no saben tal vez cómo hacerlo, ¿cachai? Entonces eso me ha traído mucho la Vipassana y también el Camino Rojo porque tiene algo muy de la familia que encuentro muy importante, sobre todo en este tiempo y siempre, en todos los tiempos. Sí, Wow. Cuando hablabas eso, es como que me llega una certeza en el corazón tremenda. Como, sí, eso es. Porque hoy en día, tantas cosas, tanta información, y bueno, siempre, que es tomar lo que a uno le haga sentido, eso que resalta, que te enciende el corazón, y lo demás dejarlo pasar. Como cuando lees un libro y integras ciertas cosas y lo demás se te olvidó. Porque es eso lo preciso que necesitas ahora. Y, y claro, todos estos conocimientos, experiencias, herramientas, básicamente. Bueno, no, no sí, básicamente. Son son muy grandes útiles las herramientas herramientas. y enseñanza. Me encantó lo de no poner banderas ni separaciones y, y eso es unificar. Lo mismo que el zorro o el peuco están dentro de uno, es porque eso es. Bonito. Sí. Y hablando del corazón, que tú haces muchos corazones en cerámica, quería preguntarte qué se te viene desde ese lugar de sabiduría, ¿no? Desde la mente. ¿Qué hay en esos corazones? ¿Qué hay en tu corazón? En mi corazón hoy, mm, sí, y que también creo que el corazón es como el paisaje, como que se va moviendo, como a veces la luz le pega bonito y brilla mucho y a veces en la oscuridad se ven otras cosas y también se ven las estrellas en la noche. Em, Debo de reconocer que justo hace un par de días tuve una especie no sé si fue un sueño o fue, no sé qué fue, una experiencia muy fuerte en donde de mi corazón salieron muchas cosas que habían estado guardadas y que me están dando mucho peso. Estaba pesada, tenía rencor, había guardado rencor y lo tenía guardado por la vida, ¿no? No sé, de muchas cosas. Era como el momento de la muerte, pero era un momento de liberación y de mi pecho salían rayos, rayos, pero fue fuertísimo, en verdad. Así no fue una experiencia como que me había tomado una ayahuasca o algo así, que estaba durmiendo, pero tal vez me desdoblé o no sé qué me pasó. Y de mi pecho salían rayos, rayos telúricos, como los de la imagen de Tesla, a una velocidad descomunal, con un ruido fuertísimo, como que estaba pasando un tren, y salía y salía y salía y salía con una fuerza. Y quedé completamente agotada de esa experiencia y completamente vacía y liviana. Y fue muy gratificante, como cuando tienes un absceso y se revienta, algo así, pero de energía. Fue muy fuerte, weón. Fue como una situación hasta ahora. Sí, entonces estoy ahí, estoy
con el corazón sensible, abierto y vacío, vulnerable. Em, sí, muy conectable, como que siento conectable el corazón. Eh, y muy viva, me siento muy contenta. Y esos corazones son procesos también de transmutar corazón. A veces es el mar, es un corazón a veces de flores, a veces es un corazón de noche con estrellas, a veces es un corazón. Ahora estoy haciendo un corazón de Jumbo y Protea, que son dos elefantes que están en cautiverio en Chile y que están esperando la aceptación del presidente Boric para que los ayude a que se los lleven a un santuario en Brasil. Entonces hice un corazón de ellos para apoyar esa campaña, ese proceso. Aprovecho de compartirlo acá para que sepan que hay dos elefantes, Protea y Jumbo, que llevan 34 años en cautiverio en Chile y que se merecen de todas maneras poder vivir en libertad y que el mundo se merece de todas maneras poder contar una bonita historia hoy, que la necesitamos tanto, en verdad. Oh, Ojalá total. Sí, mandar amorcito y buenas vibras a esa causa para que libertad para todos. Mm. Oye, qué lindo lo que dices de, bueno, esa experiencia, gracias por compartirla. Creo que me lleva mucho a procesos en mi vida también en que siento ese cambio de piel muy fuerte, como literal es como que se desprende y duele, pero una vez que sale, quedas como, sí, sensible, como dices tú, como esa piel de bebé, esa piel nueva que está disponible a vivir lo nuevo. Y justo ayer estaba escuchando un podcast de Sergi Torres que hablaba del yo histórico. Él hacía la pregunta, ¿qué, quién eres tú sin tu yo histórico? Sin todas esas experiencias que te repites una y otra vez en tus pensamientos. Me quedé en silencio y quedé como, nadie, no soy nadie. No hay nada, no hay nada sin historia. Si me pongo así como en este presente, claro, es esta presencia, solo eso. Este segundo donde se activa algo nuevo. Me pareció muy alucinante. Es muy animal, muy ser un zorro. Un zorro no creo que se acuerde de lo que pasó ayer. O sea, tal vez si lo vienen a perseguir de nuevo se escapará, pero no está pensando, ¿será que me van a venir a perseguir otra vez? No. No, no se queda pegado en eso. De hecho, yo observo a la gatita que vive acá, que se queda mirando hacia el horizonte. Y claro, es un estado de no mente. Sí, Total. Y yo creo que eso lo trae también la creatividad, la creación. Yo creo que a todos los artistas nos pasa de repente, no, no creo que siempre, pero esos momentos como que entras en una burbuja, una cápsula, y estás en la presencia absoluta, que es como un rezo, es elevar tu rezo, es ofrendar lo que estás haciendo, entregarlo, que yo creo que ahí está el sentido. sí, es un devenir. Y sí, es entregarse al presente. Y sobre todo cuando estás haciendo cosas que se te chorrean o que se te caen y que si estás pensando en algo tienes que a actuar, o sea, como sin cuestionar. Sí, de todas maneras, es muy inmersiva la situación creativa. Sí, sí. Oye, yo puedo aprovechar de contarte algo que estoy preparando una expo. Por favor, sí. Estoy preparando una expo para el verano. Una expo con todas mis cosas. Voy a hacer una especie de festival expo que dura todo el día acá. Lo voy a hacer acá en mi casa porque es un espacio muy grande. Tiene unos manzanos y tiene una gran explanada. Y también estoy preparando un fotolibro que espero ya tener antes de la expo, pero en la expo también lo voy a tener. Y he juntado, es muy loco porque yo estudié teatro, yo no estudié arte, pero me he dedicado a crear desde siempre al punto en que de momento tengo una cantidad como de 120 obras que van en aumento porque sigo creando.
Entonces ahora es como si la montaña no va, o Mahoma no va a la montaña, no sé cómo es eso, pero voy a traer la montaña. Ya está la montaña y la quiero mostrar. Entonces voy a hacer una expo como a mediados de febrero acá, con donde también voy a hacer una especie de acción teatral con estos imago, que son estos seres animales. Y va a haber como una feria que yo alcanzo a llenar, por un lado, una expo, unos nichos, la venta de libro, esta acción teatral. Así que aprovecho de contarte y por si vas a estar por la zona o algo así. Me encanta. Me encantaría ir. Sí, porque tu trabajo, para los que están escuchando y que te van a conocer ahora, es tan mágico. Yo creo que, claro, vienen de estos lugares que hemos estado hablando, de todas estas visiones y ensueños y el corazón abierto a sentir y ser valiente de arrojarse a sentir. Y porque también siento que lo tuyo es muy único, porque es como una rareza. No se ve en todos lados algo así. No es lo común, son híbridos. Es esto de imago que traías, que quizá podrías también explicarlo un poquito más, pero literalmente se siente esa aura, como ancestral, te diría. Te diría que es claro, como muy conectado a la tierra y todo lo que me estabas contando, que ahora me hace mucho más sentido todo, como que cuaja. De hecho, tengo acá al frente mío una obra que te compré, que bueno, si no lo están viendo, es como una placa de porcelana con esmalte, que es abstracto y que lo miro siempre y digo que belleza, cómo puedo ir encontrando cositas, destellos, se arman incluso animales, que es un poco lo que a mí me pasa con la acuarela y en los cursos que hago, que analizamos lo de las otras personas y siempre hay como mensajes ocultos que van apareciendo a medida que lo observas y lo observas y lo observas y estás en distintos momentos de tu vida y aparecen distintas cosas y es como, guau, ¿qué onda la cantidad de... Es como un tesoro, un cofre que abres y observas y te lleva a la profundidad, te zambulle. Y eso me pasa mucho con tu trabajo. Por eso te invité, porque amo. Es muy hermoso. Como eso es lo que puedo observar en tus dibujos, que hay una verdad, hay un compartirse, como tu sensación, como está esa transmutación que es real, que no es una fórmula de irla a buscar afuera, de cómo será que los demás van a ver esto que hago, sino realmente necesito, de verdad necesito hacer esto ahora. Y ahí surge ese, sí, ese lugar que tiene tanta verdad y que es tan humano, ¿no? Y que inspira, porque todos los seres humanos tenemos ese lugar adentro, de alguna forma. Algunas personas están más alejadas de él, otras más cerca, pero es nuestro espacio, es nuestro corazón, es nuestra... Sí, por algo vinimos, no sé, somos también todo lo mágico y toda la sabiduría de la existencia y somos también toda la sombra de la noche y somos el dragón y somos la perla y sí, y para poder como, sí, plasmar verdad hay que tener, o sea, hay que no negar esa parte, ¿no? Como también, no sé, por ejemplo, eh, hay una cerámica que me gusta mucho, que también hice en ese Vipassana, que es una mujer que está cabalgando en un dragón, que es como, y en el fondo es como de conocer al dragón, que daba tanto miedo que en un principio, tal vez en mi adolescencia, negaba que existía, es como, no, 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 eso aparte mía no, de empezar a amistarse, de empezar a ver qué es lo que hay atrás, qué es lo que está guardando ese dragón, cuál es el tesoro que no puedo acceder porque le tengo tanto miedo. Empezar como ya a tirarle un pancito, o como, oh ya, cuando el dragón se activa, mejor me voy a correr, o mejor voy a pintar, o mejor voy a escribir, o voy a ocupar esta fuerza. Y finalmente, no sé, en ese Vipassana sentí que podía cabalgar en él, que podía dragonear en él, y que me llevaba a donde yo quisiera, porque la fuerza de ese dragón es descomunal, ¿cachai? Entonces, si niego esa fuerza mía, niego todo de mí. Y sí, está bueno integrar, es parte, ¿no? Es parte, no hay, es como, bueno, y eso es bueno, yo siento que tal vez por eso en la creación se siente esa cosa como
Sí, ahí está, no hay nada oculto, está mostrándose. A mí me gusta eso. Aunque a veces Sí, sale a mí feo. igual. Sí, y sale feo, no es verdad. Y está bien, es auténtico y eso es lo más lindo. Sí, porque sabes que ahora que decías verdad, es ver y dar. O sea, es ver algo y entregarlo. Tal cual es, tal cual lo sientes. ¿Verdad? En verdad. Entregar lo que ves, Sí, sí, no filtrarlo tanto. sí. Claro, Con sí. cuidado hacia los demás, eso también es bonito. Como saber que también, al igual que me gusta que me cuiden, me gusta cuidar y que también hay que hacerse cargo de la energía que una tiene, ¿no? Porque eso, aunque una no desde el miedo, sino desde la responsabilidad, como eso lo he ido aprendiendo, como porque se siente, no sé, cuando una persona está fuera de sí, uno se incomoda. Entonces igual también hay que saber guardar, contenerla, no, sí, contenerla, no reprimirla, pero abrazarla y decir, esta es mía, ¿cachai? Eh, En tus momentos ahí con tu propio templo. Claro, dejas que sale y quema todo. sí, 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 el dragón tiene unas cuerdas de oro que las tiene en la boca y a la mujer le salen del pecho las riendas, las tiene como desde los pezones. Y en realidad no son nada esas cuerdas. El dragón podría ser así y la saca volando, pero ya se generó una confianza con él. Como, como una, ¿cómo se dice? Como cuando uno tiene una complicidad. Como, Me hace pensar en la fuerza del tarot. La mujer con el león, sí, completamente. que le tiene las Sí, manos sí, en el hocico y sí, es está como obvio bueno. que podría él morderla, Sí, pero no, no lo hace. sí, está bueno. Yo creo que uno siempre vuelve a ese interior y creo que es súper importante el silencio, porque para mí lo que hay dentro es realmente un templo que tenemos, que en conexión con la naturaleza, porque somos eso, es demasiado sagrado. Y por eso creo que ser artista es muy sagrado. Y la verdad, así como yo sí, si puedo rezar así por algo como de este país, de Chile, yo sí rezaría porque las personas vuelvan a abrirse al arte, así y así a sus propios corazones y a su propia sensibilidad de poder apreciar lo que sea que estén experimentando, porque a veces puede surgir una especie como de duda de si lo que me pasa a mí está bien o está mal. Muchas personas se preguntan, no sé, ven un cuadro, ven una cerámica, escuchan una música y necesitan que alguien apruebe el, el si les gusta o no. Y sería muy bonito que tal vez las personas empezaran a validar esa apreciación para que el arte pueda volver a su lugar, de inspirar a las personas, de florecer espíritus, de hacer que la vida sea bella, de, sí, de comunicar, de hacernos común algo que es propio, hacerlo común. Y creo que aquí a este país le vendría muy bien y nos haría sentir más cerca eh, de nuestros corazones y entre cada quien con el suyo y con las demás personas. Se ha vuelto el arte un poco elitista, de un nicho, se ha salido del cotidiano. Es que como soy mexicana, tengo ese contraste. Allá no es así como acá. Yo no he ido a México, no, yo no conozco México todavía, entonces, ¿cómo es allá Por la cosa? ejemplo, la señora de las quesadillas, que yo me hago amiga porque me gusta compartir y con ella me hice amiga y en algún momento yo la invité al teatro a verme. Y le dije, oye Jenny, te invito al teatro, tengo unas entradas. ¡Ay, no! ¿Cómo crees? Yo pago mi entrada, me dice. Y yo, no, yo te la quiero invitar. Me dice, no, yo la voy a pagar así. La señora de los tacos, o sea, que gana Luca por cada taco que vende, considera que para ella es un honor y la digna.
colaborar con ese arte, ¿no? Con ese culto. Es culta, es una persona culta, porque sales a la calle y en México y hay un desfile de la Santa Muerte lleno de flores y porque vas para allá y hay personas que están vestidas de jaguares y vas para allá y está el arte, creo que porque no hubo mucho mestizaje y toda la idiosincrasia indígena se mezcló y se reveló y se puso al frente todo el tiempo. La Virgen de Guadalupe es morena, tiene el manto de estrellas en su espalda, hace florecer en invierno. eh, Todo eso está en el imaginario del mexicano, de la mexicana. Entonces, cuando tú vas y dices, soy artista, las personas se sacan el sombrero, porque saben, de verdad. Oh, qué hermoso. Sí, porque la gente, desde la gente que Me erizo, vende me tacos emociono. hasta las personas más ricas, lo tienen incorporado como una persona que es capaz de conectar con algo que no todas las personas logran conectar y no todas las personas logran ver. Entonces es un honor para ellos estar frente a un artista. Y es muy bello, sí, a mí. Y en ese sentido, de alguna forma, yo siento que tú eres bastante mexicana. Tienes algo mexicano. Ay, qué piropo. Me encanta. Tengo que conocer. Amo, me llama mucho ese lugar. Y ahora con lo que me dices, más ganas me dan. Lo siento, sí, comunitario. Sí, es muy comunitario. Por ejemplo, mi primera exposición, yo, o sea, ya como exposiciones siempre hice desde chica, en todos lados, en el colegio, en la sala multiusos, en mi casa, porque yo viví en exposiciones cuando chica, entonces hice muchas exposiciones siempre. Pero la primera exposición que hice de cerámica en México, la hice, fui a un lugar y pregunté, hola, oye, ¿sabes que quiero hacer una exposición? La persona nunca había visto mis cosas, me dio una fecha, hice mi exposición eh, de muchas cerámicas que no son ni el 1% de lo que yo logro ahora, 8 años después. O sea, en ese entonces los esmaltes me quedaban pésimo, pero tenían su qué sé yo. Y en 3 días estaban a buen precio. En 3 días me compraron 26 piezas de 30 en un fin de semana. Qué hermoso. La gente volvía a preguntar dónde estaba yo, porque yo me vine a vivir a Chile después. Yo llegué a Chile sintiéndome una gran artista. Y aquí en Chile no logro vender un corazón a la mitad de precio de lo que yo vendí esa exposición. En corazones que, mi primer corazón, que lo vendí al triple de lo que vendo acá, con unos esmaltes que dejaban mucho que desear. Me compró un niño de 11 años una cerámica con sus En ahorros. México. Sí, fue a romper su chanchito para comprar una cerámica. No. Sí, Oh, hay mucho entusiasmo, mucho entusiasmo. Y en ese sentido sería muy lindo que en algún momento las personas acá pudieran abrirse un poquito a eso. Así que también agradezco mucho estas instancias que estás generando para poder de alguna forma como ampliar la libertad cultural. Ampliar la libertad cultural y fomentar y formar audiencias. Sí, sí. no, tremendo lo que cuentas. Tremendo. ¿Y qué es lo que te tiene en Chile? Debo de reconocer que por el momento, bueno, ahora vengo llegando de México y allá fue donde floreció toda esta idea de esta exposición del verano. Y la verdad debo de reconocer que el paisaje de este territorio me tiene mucho, mucho. Estoy muy tomada por el volcán, el lago, el río y el viento y el agua de acá. Pero también tengo la sensación de que es importante que yo me mueva. Entonces estoy generando estos movimientos. Y también ahora, por eso el fotolibro, por eso el catálogo, como para poder expandir y mostrar en distintos lugares y salir de acá. Eso es un poco lo que sueño, sí. Expandirte. Me encanta. Bueno, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Cuáles son tus canales de difusión? En algún momento tendré una página web que todavía no tengo,
pero por ahora tengo 2 Instagram. En verdad tengo 3. Tengo uno de actriz, que igual publico algunas cosas de cerámica porque sucede, pero que se llama Paloma Hoy. Tengo otro Instagram que es meramente de arte, que se llama Objeto Imago. Y tengo otro Instagram que es de mi obra de teatro, que se llama Pipa y la Tempestad. Hermoso. Ahí para que te vayan a seguir porque lo que haces realmente impacta y toca el corazón. Y queremos polinizarlo. Sí, me encantó la conversación, realmente muy nutritiva. Te agradezco mucho por el espacio, en verdad. Y sí, que este podcast llegue a muchas personas y que lo puedan disfrutar y también atreverse a, si no les gusta crear, a apreciar o despreciar lo que ven, pero como con gusto, ¿no? Conectarse con eso, decir, me gusta o no me gusta y tengo el derecho de que me guste o no me guste. Y también si tienen ganas de hacer algo, que se arrojen a equivocarse, a rayar la lata, a manchar el cuaderno y no importa si no queda bien, porque creo que es importante ese acto de liberación, de arrojo, de presencia, de comunicar, aunque sea contigo misma, lo que estás atravesando o lo que sea que quieras decir. Es importante comunicar. Creo que un maestro mío decía que era que comunicar experiencia era el destino del artista. Un maestro Hermoso. muy querido, Ernesto Malorán. Sí. Y sí, comunicar experiencia es el destino del artista. Sí. Total. Y me lleva de vuelta a lo que decías de este recorrido a través de tus obras que van marcando hitos, que es como si fueran, ¿cómo se llaman estas cosas? Faros. Faros que van iluminando el camino. Para ti misma primero y para otros después. También vas abriendo camino. Y, y antes de que se me olvide, quería preguntarte también, ¿qué sería una buena herramienta para ti, simbólicamente, de este machete que va abriendo la espesura? ¿Cómo podría una persona que no tiene las herramientas, entre comillas, que ella cree que no tiene, para poder hacer ese ejercicio? Sí, pintar, pues bueno, lo que esté a mano. En ese sentido de la creación, lo que me gusta mucho que a mano y sin permiso. Si tengo papel, pues es sobre papel. Si hay cerámica, pues sí, venga. Y si no hay, pues voy a sembrar una semilla ahí en el huerto. Eh, sí, sí, a mano y sin permiso. La Vipassana es una buena herramienta para mí. Me encanta. A mano y sin permiso. Buen mantra. Estoy anotando. Ya, Palo. Muchas, pero muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos esta sabiduría tan hermosa y tan nutritiva. Ojalá que se expanda mucho este capítulo. Y un gran abrazo para ti. Muchas gracias. Gracias. Y a todos los que escucharon entero. Hablemos de tu libro, quiero uno, de todas maneras. Ah, sí. Estoy ahora imprimiéndolo. Está en proceso, está muy lindo. Sí. Es para, claro, también un mensajito, Bueno, una te semilla. agradezco también por eso. Atreverse es un regalo para los demás también. Así que Gracias. sí, Muchas gracias. gracias. Gracias, Fran. Linda. Gracias por llegar hasta aquí. Deseo que esta conversación haya sido un aporte valioso para tu vida. Si te gustó, te invito a compartir con quien creas que pueda resonar este mensaje. Te invito a seguirme en mis redes sociales. Me encuentras en Instagram, @soyfranca_paz. Nos vemos en el próximo episodio.